Y la maravilla del algoritmo de Internet y en este caso de YouTube los van a llevar ustedes en el primer resultado a tener nuestro canal en la lista. Y no olviden, cuando entren, no sean pichirres y se suscriben al canal. Se suscriben muy fácilmente, consiguen allí el botoncito rojo que dice suscribirse y eso nos ayuda muchísimo a nosotros a seguir creciendo y llegando a más hogares de Venezuela y el mundo con nuestra opinión y nuestra información. Gracias también a la gente que se pliega a esta sintonía a través de Periscope. Nuestra cuenta en Periscope es @RCR750. Gracias, gracias, gracias. Mientras contactamos con Daniel, estoy viendo yo esto que ya me huele, pero ni siquiera podrido. Esto es estado de composición avanzada. Estado de descomposición sumamente avanzada. Alex Saab, que no es Alex Saab, sino la defensa, interpone un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde. La defensa que lidera Baltasar Garzón, niño de pecho, llevó un recurso al Tribunal de Apelaciones luego de que el Supremo Tribunal de Justicia remitió el martes a esa instancia una solicitud de habeas corpus. Vamos a ir al detalle. El empresario colombiano Alex Saab, presuntamente testaferro de Nicolás Maduro, presentó un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde, donde está detenido a petición de los Estados Unidos, que reclama su extradición. Así lo ha informado el miércoles a la agencia EFE su abogado José Manuel Pinto Monteiro. El trámite procesal que efectuó ante el Tribunal de Apelación de Barlovento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, inmediatamente después de que el Supremo Tribunal de Justicia remitió el martes a esa instancia una solicitud de habeas corpus de los abogados de Saab en la que exigían la liberación inmediata. ¿Cuál es el argumento? Aquí hay una larga explicación. Pero ¿cuál es el argumento? El argumento que ha empleado Garzón, y recuerden ustedes que semanas previas habíamos conocido de que este caso iba escalando. O sea, lo que nosotros conocemos de hace prácticamente 3 meses o más atrás es que el caso iba a ir escalando desde el tribunal local de Barlovento a uno regional y después entonces caía en la última instancia penal de Cabo Verde, que era el Tribunal Supremo. ¿Qué ocurrió? Llegó un punto, recuerdo yo, si mi memoria no falla, mi memoria que a veces se parece a la de Dolly, que el Tribunal Supremo de Cabo Verde, una especie de TSJ caboverdiano, dijo que ellos no eran competentes para conocer del caso de Alex Saab y que eso tenía que resolverse en todo caso finalmente en la corte local de Barlovento y echó para atrás el proceso. Lo echó para allá y de paso puso una nota a pie de página. Dijo en aquel momento que además ellos habían visto alguna presencia de irregularidades en el proceso de acusación, en el proceso de defensa, que había que permitir que el acusado en este caso se defendiese, bueno, que eso tenía que volver al punto inicial. Imagínense ustedes después que uno tiene trajinando meses con un caso que eso vuelva al punto inicial, es un problemón. ¿Qué ocurre ahora? Que este mismo tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia, remite entonces el caso a la Corte de Barlovento y entonces Baltasar Garzón y la defensa se fabrican el siguiente argumento. El juez Baltasar Garzón dice que el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, cuál es el que se le quiere seguir a Alex Saab, bajo la legislación de Cabo Verde, es de 80 días. ¿Qué pasa entonces de seguidas? Que como Alex Saab tiene más de 80 días preso y no se ha resuelto el caso, tienen que ponerlo en libertad. Eso es lo que dice Baltasar Garzón y lo que dice la defensa. Imagínense ustedes el problemón. En eso está esto en estos momentos en la justicia caboverdiana. Dice acá, ese recurso se interpuso por excederse del periodo de tiempo máximo permitido para permanecer en prisión. Y entonces el habeas corpus consistiría en este caso en el derecho que se le da al detenido para que comparezca ante un juez, para que resuelva si su arresto fue o no legal. Más o menos lo que decía el Tribunal Supremo de Justicia hace algunas semanas atrás, y determinar entonces si hay que ponerlo en libertad. Sería completamente trágico, incluso para los venezolanos que estamos acá, y que decimos, ojalá que la justicia internacional, o no en este caso la de un órgano internacional, sino la de un órgano local en otro país, es decir, puertas afuera de Venezuela, resuelva algún caso a favor de los buenos en Venezuela, que son los que no son ladrones, que son los que no son boliburgueses, que son los que no son chavistas enchufados como este tipo, que son los que no se juntan con los iraníes, que son los que no se juntan con los corruptos, que son los que no están metidos en problemas con la guerrilla colombiana. Uno dice, ojalá algún día peguemos una. Y entonces uno vio con bombo y platillo cómo el caso de Alex Saab se terminaba convirtiendo en una gran esperanza para el colectivo venezolano. Porque uno decía, bueno, nunca
hemos pegado una en 20 años con la justicia chavista en Venezuela. Vamos a ver si la justicia internacional consigue que por lo menos peguemos una allá y al tipo lo deporten para los Estados Unidos. Sería completamente trágico que eso no ocurra. Y por lo que se está pintando acá, no es que va a ocurrir, que lo van a liberar. Pero miren dónde ve el caso y ya hay una probabilidad de que eso sea así. O sea, esto no está echado. Por eso cuando incluso, recuerdo, y ya Daniel está en la línea, que yo comentaba una semana que había leído a Nelson Bocaranda que decía que Alex Saab ya lo estaban trajeando en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, para llevarlo a la penitenciaría. Daniel me dijo, espérate un momentico, porque que yo sepa ese caso no se ha resuelto todavía. Allí no se ha dicho qué va a pasar con Alex Saab. Yo no sé dónde está la información oficial de que Alex Saab ya fue deportado a los Estados Unidos. Fue extraditado, mejor dicho. Deportado sería hacia Venezuela. Fue extraditado a los Estados Unidos. Yo no sé dónde tú estás sacando eso. Y le dije, no, fue Bocaranda. Ah, bueno, espérate a ver. Miren por dónde va esto. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, no más que lo recuerda, porque precisamente fue don Bocaranda quien se afanó en decir no, que el tipo se iba voluntariamente, que Alex Saab se iba a ir voluntariamente a los Estados Unidos, iba a solicitar que no, que acabara el juicio que él se entregaba. Eso dijo don Bocaranda. Tan gracioso, ¿no? Bocaranda últimamente. Pero bueno, tú sabes lo que pasa, Neymar. Últimamente yo he visto unas cosas que a muchos les pueden sonar como fantasiosas, exageradas, o sea, tampoco tanto, ¿no? ¿Tú has escuchado estos cuentos de que el régimen venezolano podría haber intervenido para financiar que ocurrieran cosas extrañas en las elecciones de los Estados Unidos? ¿Tú has escuchado eso? Por supuesto, pero se lo está diciendo el mismo Giuliani en los Estados Unidos. Lo ha Sí, asomado. pero Julián le puede decir misa si tiene quien se la oiga. El asunto es cuál es la verdad. Y entonces la respuesta que se da es la siguiente. Bueno, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes que la potencia más grande del mundo, en términos militares, en términos económicos, en términos políticos, va a poder ser hackeado su sistema electoral con unos bananeros malandrines sudamericanos, pobres diablos y ladrones? Y yo siento que estamos viendo las cosas, Neymar, desde un punto de vista eh, simplista, simplista, porque se sigue pensando en el régimen, en el sistema, ya se ha dicho, es una organización del crimen transnacional, organización del crimen transnacional. No es nada más ese régimen, no es nada más el gobierno, o sea, lo ves como el gobierno. Ah, el gobierno sacó, pues bueno, lo financiaron, sacaron dinero del Banco Central a través de un cheque de la partida secreta y lo cambiaron en dólares para hackear el sistema ya. No creo que haya sido así. Pero sí siento que hay una situación. Ojo, no tengo cómo decir que eso puede haber ocurrido. Aparte de eso, no me he dejado de revisar el tema de los Estados Unidos porque me cansé, me aburrió. Pero lo que sí me parece importante es lo siguiente. De Venezuela se virlaron, hasta donde se sabe al momento, cerca de 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. Hicieron fiesta. Vamos, de esos 800.000 millones de dólares, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero no es que se desapareció y se fue a la luna. No, ese dinero está en el sistema. Ese dinero está en el sistema financiero. Ese dinero se convirtió en bienes, se convirtió en lingotes, se convirtió en mercancías, se convirtió en edificios, se convirtió en propiedades, se convirtió en empresas, se convirtió en entidades bancarias, se convirtió, pero está. Eso se entiende, además, entonces, lo siguiente, que hay unas redes. En este momento, el centro de operaciones del dinero de los tenedores, del dinero sucio,
proveniente de las actividades ilegítimas del sistema chavista se encuentra en España. Es allí a donde fue ese dinero y no ayer, no antier. Tiene por lo menos unos 8 años estableciéndose silenciosamente. Fueron llegando, fueron comprando, se fueron estableciendo. Y cuando vienes a ver, ya ese fenómeno de la boliburguesía se ha convertido en una realidad que se metió hasta el tuétano de la sociedad española, particularmente madrileña, entró a su sistema bancario, entró por los resquicios de la débil estructura económica de un país que no ha superado todavía la tragedia de la crisis inmobiliaria del periodo Zapatero y que además de eso tiene otra puerta importante por donde entra la delincuencia financiera proveniente de las actividades políticas, que tienen una clase política inmensamente corrupta. Tienen unas instituciones controladas por esa misma clase política, lo que convierte todo en un inmenso charco. Eso ha permitido que un sujeto como Juan Carlos Escotet, con una historia que no me cansaré de repetir, porque ni siquiera a Mark Twain, ni siquiera a los hermanos Grimm, ni siquiera a Julio Verne se le hubiese ocurrido la aventura de un muchacho que trabajaba como office boy en un banco para pagarse sus estudios, que de repente se convierte en dueño de un banco y al final de la historia termina siendo el tipo que agrupa solo más dinero que los ricos más grandes de todo su país. Bueno, pero eso no es una historia de superación personal, Daniel. Es una historia de superación personal y lo sería si no tuviese como telón de fondo la quiebra de todos los demás. ¿Cómo explica el dueño de un banco de Venezuela el haberse convertido en el hombre más rico de toda Venezuela, superando la riqueza junta de todos los demás, en medio de la quiebra del sistema, con un sistema cambiario tramposo, manejado directamente por la organización criminal del chavismo? Daniel, ¿cómo me explica el señor Escotet eso? ¿Cómo lo explica Neomar? No hay una forma. No, yo no sé cómo lo explica Escotet. Ahora, ¿cómo lo explican todos los demás? Y aquí es donde está el punto. Que Venezuela, desde que llegó Chávez, y Chávez pasó de la bonanza a casi al final de su vida, donde se le puso la vida corta, también se puso corta la economía en Venezuela, ¿no? A un sistema en el que la banca no dejó de crecer, Daniel. El sector de la banca y el sector de los seguros y las reaseguradoras en Venezuela. Eso es así. O sea, no es Escotet. Vete a la historia de Víctor Vargas, vete a la historia de Eligio Cedeño, hasta que, bueno, se metió en problemas personales con Chávez. O sea, un sector bancario que no paró de crecer. Discúlpame, ¿y de qué sector provienen e hicieron vida los operadores que se agarraron para sí los medios de comunicación venezolanos? De la banca. De la banca. ¿De dónde están los principales apalancadores de circunstancias y situaciones que inclusive manejan a la clase política? En estos operadores financieros, los cuales que están desde en los tenedores de bonos hasta lo relacionado al manejo del arco minero y otras lindezas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Dónde está Juan Carlos Escotet? En España. Allá montó un banco producto de la quiebra de otro banco. Él compró, se llama Abanca. ¿Dónde está Víctor Vargas Erauzkin? Bueno, si Víctor Vargas Erauzkin inclusive fue uno de los pioneros, porque así como Colón llegó con los hermanos Pinzones, bueno, Víctor Vargas llegó, no sé si con los Pinzones, pero casó a su hija con un Borbón, ¿no? Y por allá fueron a tener todos estos niños de Derwick, y por allá fueron a tener los Capriles. Y chico, qué gran casualidad y qué problema con toda esta gente y sus vinculaciones, que cuando empiezan a irse del país connotados dirigentes políticos, connotados editores vinculados a
los manejos de esos dineros de boliburgueses, todos terminan en España. Ah, qué cosa tan rara. Y qué cosa tan rara además, que cuando Alex Saab, cuya profesión es, cuando Alex Saab le ponen en una planilla para que llene aquí con sus datos, donde dice profesión que pone Alex Saab, testaferro, no es entonces llamativo que un tipo que es testaferro de profesión, que ha estado durante décadas operando en los predios del sistema chavista, caiga preso solicitado por los Estados Unidos y que el abogado que el tipo contrate sea español. Casi nada. Y no cualquier español, porque no es Manolo el del bombo, no es Pepe el de la tasca, Doña Manolita, ni es ni es mi tío Manolo. No, es nada más y nada menos que Baltasar Garzón, quien viste y calza. En medio de todo eso, dígame usted, Neymar Hernández, si no hay en medio de esas mafias que se virlaron 800,000 millones de dólares de Venezuela, si no hay 4 de esos delincuentes con suficiente poder para decir, vamos a hacer una vaca y vamos a reunir 1.000 millones de dólares. ¿Y para qué? Para alborotar un poquito el avispero. Para que los que nos están persiguiendo y nos andan pidiendo, ¿verdad? Y nos abren juicio, dejen de perseguirnos. ¿Cuál es lo primero que logran? Por eso es que yo se lo estoy advirtiendo. Yo no tengo por qué dudar de que los boliburgueses le hayan metido real a empresas vinculadas al voto electrónico en los Estados Unidos para con eso causar lo que llaman Diosdado Cabello, que es socio de esos boliburgueses porque fue él quien le empezó a crearlos en aquello que se llamó el chavismo sin Chávez, porque la paternidad es de Diosdado. Diosdado lo llama la brisa bolivariana llegar a los Estados Unidos. ¿Hasta llegando a dónde? A través del fraude electoral hecho con máquinas, con software desarrollado por unos sinvergüenzas venezolanos que son boliburgueses también. Pero no, es como si eso no fuese poco. ¿Quién es el abogado que contrata a Donald Trump? Un tipo al cual vimos tomándose fotos con el papá de Guaidó en el castillo de un boliburgués en España, que es Rudolph Giuliani. Entonces, eso de las teorías de conspiración y todas esas cosas, todo el mundo sabe que yo soy enemigo de eso. Yo me someto a los hechos, pero bueno, ahí están los hechos. Parece que Daniel, parece que todo pasa por España, ¿no? O España está en la película siempre. Pero ¿cómo es eso, chicos? Que el abogado de Donald Trump, con el cual él va a demostrar que le robaron las elecciones, es un tipo que hace 2 meses estaba comiendo tequeño y jamón serrano, jamón de jabugo en el castillo de Alamín, de un connotado ladrón venezolano, con el papá de Guaidó. Entonces, tú dices, pero bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Hermano, la mermelada. Así le dicen en Colombia, la mermelada. Lo que dice, como dice mi papá, la grasa que mueve todo tornillo. Los reales. Eso. Entonces, ¿cuál es el destino de todo esto? Ah, bueno, que dejaron a los corruptos robar porque la corrupción no mata. Los dejaron escaparse, ¿verdad? Hicieron negocios con ellos, les aplaudieron las gracias, les comieron los pequeños, les bebieron la champaña, les bailaron con labillos de matrimonio. Ahora son esclavos de ellos. Esos delincuentes están decidiendo ya no el destino de Venezuela, sino que son capaces inclusive de meter sus narices en los procesos políticos de otros países para convertirlos en lo que a ellos les dé la gana, para garantizarse la impunidad, sea en España, sea en Cabo Verde o sea inclusive en los propios Estados Unidos. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de su programa Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera. Tú escoges.
Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y vamos a leer algunos mensajes simpáticos que llegan ya a través de nuestro chat en YouTube. Nelson Peña. ¿Cómo lo explicaría Julio Verne? ¿Cómo lo explicaría el ingeniero Guaidó? ¿Cómo lo explicará el fiscal William Barr? ¿Cómo lo explicaría aquel que vive en un castillete allá en España? Trina Sosa dice, qué cochinada. Mayra García, muy pocos políticos les interesa el país, la mayoría están allí por dinero. No descubrí el agua tibia, tenemos que sacarlos porque sí. Griselda Ferrer dice, no es Manolo el de Miami. No, Manolo el del Bombo es el famoso por los partidos de fútbol de la selección española. Tú sabes que yo fui cuando estuve en España la última vez, ¿no? Cuando estuve de vacaciones en España. En Valencia está el famoso bar de Manolo. Ese Manolo, el del Bombo, que es el que acompaña a la selección española, él es valenciano y él tiene un bar diagonal, cerquita, casi enfrente. El sueño de todo aquel que tiene un bar casi enfrente del estadio del Mestalla, del Valencia. Bueno, y ese es el bar de Manolo. Manolo es del Bombo. O sea que inclusive para allá, pero yo sé que él no era Neomar. Él no es el malandro. Pero fíjate tú, las cosas que están pasando en España, que es importante tener el acontecer español, es importante. Y ahora más, ¿quién decide o a través de los ojos de quién decide la Unión Europea lo que se va a hacer con respecto a la política exterior entre la Unión Europea y América Latina? ¿Quién, a través de los ojos de quién, de los miembros, se toman decisiones con respecto a Venezuela desde la Unión Europea? Desde los ojos de España. Históricamente ha sido así. Entonces, ¿España cae en manos de quién? España cae en manos de una clase política millennial, desgastada, desideologizada y contaminada por las viejas taras de la corrupción intrapartidista, pero también contaminada con estas barbaridades que en Venezuela las dieron en llamar por allá por los años 2012 como la nueva forma de hacer política. ¿Y cuál es la nueva forma de hacer política? La nueva forma de hacer política es donde había ideología, quítala y sustitúyelo por eslogans. Y donde había política, quítalo y métele marketing. En tal sentido, lo que importa hoy en la política, en esta política globalizada,
en esta política millennial, no es si el dirigente va a ser un gobierno conservador desde el punto de vista presupuestario o si va a ser un gobierno expansionista en cuanto al gasto público. No, lo importante es quién viste al dirigente, de qué colores se viste, quién es su esposa, en qué centro de estudios estudió, qué actividades extracurriculares realiza y eventualmente podría interesarnos a qué partido pertenece. En Europa el prototipo de eso es Macron, que a Macron hay que meterlo en un microscopión para saber de dónde está. O sea, a Macron hay que meterlo en un microscopio para saber, este tipo es de izquierda, es de derecha, es conservador, es liberal, es neogolista, es neomiterranero, ¿qué es? O es terraplanista. Pero cuando intentas profundizar te dicen, no, bueno, él se casó con una mujer que le lleva 30 años. No, 25. Entonces uno dice, y así es como se le define. ¿Qué tiene Macron en la cabeza con respecto a la idea de Europa? O sea, yo lo puedo revisar como podría revisar a Mitterrand o a Valéry Giscard d'Estaing o a Chirac. Lo puedo revisar como podría revisar a un Bettino Craxi con toda la falencia o a un Silvio Berlusconi con toda la falencia, porque bueno, la gente es lo que es y no lo que quiere ser. Le puedo revisar las ideas como se le podía revisar a Franco o como se le podía revisar a Salazar de Portugal. Y saber que estos tipos simple y sencillamente son unos, como Franco y Salazar, unos partidarios de lo inanimado. O sea, del deje así. No venga que está jurungando, deje quieto lo que está quieto. Pero a la Merkel, Daniel, pero a la Merkel sí se le puede revisar, ¿no? Porque está de salida. Ahorita porque está de salida, pero revísate a la Merkel del primer periodo a ver si le consigues algo. ¿Cuál es el gran logro de Angela Merkel? Precisamente ese. Haberse convertido en una esperanza para los suyos y no haberse convertido en una amenaza para sus contrarios, hasta el punto que los socialdemócratas no sienten que es un suicidio hacer gobierno con Angela Merkel. Y los cristianodemócratas, a su vez, no sienten que es una traición a sus principios el hacer un gobierno con los socialdemócratas y con los verdes y con los que corresponda hacerlo. ¿Por qué? Porque Angela Merkel, desde el punto de vista de la concepción de la política, está dentro de esa onda inocua. Nosotros necesitamos gobernar, necesitamos administrar esto, necesitamos que este país camine, las ideologías no importan. Pero es porque... Siempre cuando no sean extremistas, claro. Claro, pero aquí hay dos elementos, ¿no? O dos elementos que le dan contexto a esa situación que tú estás describiendo. Y no es europea. Esa situación que tú estás describiendo es mundial, que es el problema que ya en algún momento reseñaba la famosa tesis, bueno, contrariada y todo lo demás de Fukuyama, y contrariada por él mismo, que a mí me parece que era medio correcta. Ese triunfo de las sociedades liberales y del capitalismo como única alternativa, si es que se quiere hablar de ideologías en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el antagonista básico había demostrado que no era efectivo y que no era viable, tan siquiera. Entonces, que era el socialismo real, el comunismo, ¿no? En la vertiente marxista-leninista. El caso es que después de todo lo que ha ocurrido, al día de hoy los partidos no piensan en la ideología porque dicen que ya el espectro izquierda-derecha no responde a las circunstancias actuales. Y sobre eso yo creo que hay bemoles, porque si tú te planteas, por ejemplo, el problema económico, yo siempre comienzo analizando a los países desde el desempeño económico. Y entonces ahí empiezan los estúpidos a decir, no, pero no todo es economicismo, no, pregúntale a la gente si las condiciones de vida promedio de los pueblos no están o no dependen de la economía. Para mí la economía es fundamental, después está todo lo demás. Entonces, el problema económico, cuando tú lo tomas en consideración y lo metes en el microscopión, como has dicho tú, que es ese microscopio que analiza a Emmanuel Macron, va a resolverse o de, como tú has dicho, el Estado expansionista, intervencionista, o del Estado mínimo que se atañe o se circunscribe solamente a lo que le compete. Y ahí podemos entrar sobre qué le compete. Construcción de vialidad, construcción de algunos servicios básicos, pero no invadir a la empresa privada en sus competencias. Y entonces allí empieza todo un problema. ¿Ese problema se resuelve en los paradigmas de la izquierda y la derecha? Todavía sí. Entonces ahí no se puede decir que, por ejemplo, no está
todavía resolviéndose el mundo a partir de las ideologías, que no se está resolviendo, o sea, que ya no resuelven. Yo tengo problemas para decir izquierda y derecha. A mí me cuesta mucho porque entrañan demasiado y compensan o condensan demasiados términos en apenas un término, izquierda o derecha. Pero todavía se resuelven las cosas de un modo ideológico. Sí se resuelven. Lo que pasa es que hay una onda, como tú lo has dicho, de creer que la política es mera gerencia. Y eso no es ni siquiera pensar en tecnocracia. Eso es pensar que la política está desprovista de alma, que es una ciencia, incluso para los que estudiamos ciencia política, que simplemente es un cuadro estadístico, donde usted mete unos números y la fórmula le da el resultado. Eso no es así, porque la política incorpora seres humanos y los seres humanos son tan variables como posibilidades en el mundo existen de que las cosas ocurran, porque somos demasiado, y ahí parte la concepción individualista del sujeto, somos demasiado complejos para entendernos, ¿no? Entonces, allí hay un problema. Y el otro, Daniel, que sí es de Europa, y donde yo podría entender tu comentario con la Merkel, con Macron, con el propio Pedro Sánchez, y el problema secesionista en España, incluso la amenaza de la disolución de la nación, es el problema de Occidente, que lo estoy viendo en Estados Unidos también. Y en eso yo he prendido las alarmas las últimas semanas sobre la intención de Occidente de claudicar frente al mundo. ¿Y qué representa claudicar para mí? Bueno, decir que no, que con el islamismo extremo hay que transigir. ¿Por qué no? Porque estamos en un mundo multipolar, estamos en un mundo pluralista, estamos en un mundo donde todos cabemos, amigos, todos somos progresistas. No hay capacidad de transigir con una ideología extrema como el islamismo extremo. Por supuesto que hay vertientes del Islam que yo no estoy de acuerdo con ellas, porque para mí primero niegan derechos humanos que son esenciales, como es el derecho a que las mujeres, por ejemplo, tengan la propiedad de decidir sobre su propio destino. Pero es que hay unos que son peores en las vertientes extremas, que es que quieren hacer cosas como las que hizo Al-Qaeda a principios de este siglo, que es que quieren hacer atentados y quieren matar gente y no le importa, porque para ellos eso es un mensaje, como lo que hacen en Francia cada vez que les vienen ganas, o lo que hacen los atentados que montan en Alemania, todo lo que montan en la puerta de Europa. Y eso es Occidente. ¿Dónde está el papel de Occidente para reivindicarse a sí mismo? Yo veo unas voluntades muy endebles en el Macron, en el Pedro Sánchez, que con este cuento del progresismo, del entendimiento con el mundo multipolar y toda esa paja, no hacen valer a sus naciones, no hacen valer a la raíz de Occidente, la libertad, el individualismo, el cristianismo hasta cierto punto, porque es así. Entonces, si ellos van a defender aquello, nosotros defendamos lo nuestro. No, vamos a ser plurales. El pluralismo también es un valor de las sociedades democráticas occidentales, sí, pero vamos a darnos nuestro puesto. Y yo no siento, incluso, y ese era mi alarma, ese era mi mayor motivo para adversar la candidatura del Partido Demócrata, fuese quien fuese. Ahora es Biden, va a ser Biden, que quizás es el mal menor dentro de los demócratas. Pero yo no veía el ánimo de eso dentro del Partido Demócrata, de defender Occidente, porque tú ves el discurso del Partido Demócrata, es la misma paja. Ay, no, es que el calentamiento global... Mira, cuando ya nos toca... Es que son xenófobos, que no, chico, vale, por Dios. Mira, cuando ya nos corresponde ir al corte, yo te doy una noticia. Lo que es Occidente y los valores de Occidente, los tipos no lo defienden porque simple y sencillamente no saben ni de qué le estás hablando. Porque lamentablemente tenemos un grave problema adicional a todo lo que ya hemos revisado. Que esas clases políticas son fundamentalmente, para poder hacer lo que hacen, son fundamentalmente incultas. Y por eso se desgastan. Por eso es que no defienden con ardor ninguna postura de principios, porque para ellos más bien hay que renunciar a principios y agarrarse de consignas. Entonces, no, los blancos se tienen que, para solucionar los problemas raciales en los Estados Unidos, los blancos se le tienen que arrodillar a los negros. O sea, y ya con eso tú resolviste todos 200 años de desigualdades que están allí y seguirán estando quien esté en la Casa Blanca. Pero vamos a ir al corte comercial. Ya regreso, venimos con nuestra sección Pregúntame que te respondo, que nos corresponde hoy como todos los miércoles. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Bueno, tenemos en Pregúntame que te respondo nuestra primera pregunta, la formula Joel Blanco. Y dice lo siguiente, o inquiere sobre lo siguiente. ¿Cuál será el escenario político para los venezolanos tras un posible cese del gobierno interino en las próximas semanas? Mira cómo lo pone casi como una... No hay certidumbre acá, pero la asoma. Lo siento en la pregunta. Bueno, el escenario es muy sencillo, Joel y amigos que nos escuchan y nos ven a esta hora. El escenario es precisamente la tautología, lo obvio. La tautología es que Maduro sigue en el poder y eso lleva a una falsa normalidad del país. Y este escenario que usted asoma en su pregunta, repito, con un guiño de que eso va a ocurrir en las próximas semanas, es perfectamente posible. Hemos visto en días recientes a la Unión Europea, hablando de Europa y Occidente, ratificar por un año más las sanciones a la cúpula roja de nuestro país. Hemos visto a Joe Biden decir que no se va a echar atrás la política con respecto a Venezuela, es decir, que los que están sancionados se quedan. Pero también lo hemos visto, por cierto, asomar a través de sus asesores en medios que son parlantes oficiales del Partido Demócrata, asomar que no están de acuerdo o muy de acuerdo con sostener en el tiempo la iniciativa del gobierno interino o su figura encarnada en Juan Guaidó y en más nadie, porque parece que no ha rendido los resultados que ellos esperaban. Bueno, yo creo que ese mundo que pone comunicados en Twitter, que los pone en páginas web, que envían sus notas de condolencia después que el muerto, bueno, ya está en la urna y todo lo demás, ese mundo es precisamente el que nos va a tocar a nosotros verle la cara en los próximos meses y fundamentalmente desde enero del año próximo. Aquí hay la perfecta posibilidad de que Guaidó pase a sufrir el efecto Thanos. Ustedes recuerdan que en la última película de Los Vengadores, cuando Thanos chasqueaba los dedos, había unos tipos que parece que se convertían en partículas y las partículas empezaban a desaparecer paulatinamente hasta que llegaba un punto en el que lo que quedaba era el vacío, la nada. Bueno, eso es perfectamente posible que ocurra frente a los ojos de la comunidad internacional, a la que no le va a quedar remedio en un momento dado, más que decir, bueno, lo intentamos pero no se pudo y hay una realidad política, que es que Maduro gobierna en Miraflores. Y repito, eso para mí es una falsa normalidad, porque gobernar en las condiciones en las que hace Maduro, en la que lo hace Maduro, donde aquí está hambreada por lo menos el 90% de la población, donde aquí la gente está pasándola feo, eso no es gobernar, pero ese es el modelo que se decidió se iba a implementar acá. Un modelo más o menos a la cubana, donde hay acceso para todo, para los que tienen billetes, y donde las grandes mayorías de la población, contrariando el supuesto argumento de llegada al poder del chavismo, bueno, no tienen acceso a nada. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso es perfectamente potable para la Unión Europea y para Estados Unidos, aunque sus comunicados digan lo contrario. Porque ¿cuál es la manera de cortar ese nudo gordiano? La manera es interviniendo directamente en la situación. ¿Lo van a hacer? No. La Unión Europea no va a mandar una embarcación aquí de la OTAN, ni va a mandar ninguna fuerza de élite
coaligada de España con el Reino Unido de la Gran Bretaña, ni Alemania a intervenir en Venezuela, ni lo va a hacer los Estados Unidos. Entonces esa es la lamentable realidad. Pregunta Gustavo Aranda, en el supuesto que el chavismo como sistema, ya no solo el madurismo, se consolide y que la oposición no logre articular una propuesta real, ¿cómo visualizan el futuro? ¿Un acostumbramiento de la gente? ¿Habrá que esperar un cambio generacional? Gracias. Bueno, señor Gustavo Aranda, yo le voy a responder con lo que yo he concebido para poderme explicar las cosas. Cuando usted habla del sistema chavista y lo diferencia de la oposición, esa diferencia no existe. El sistema chavista es el régimen chavista y la oposición. Ellos son el sistema chavista. Y no, ese sistema chavista, en el supuesto que se consolide, no, ya se consolidó. Tanto es así que se consolidó que andan tranquilamente haciendo su fechoría frente a todo el mundo sin ningún pudor. Por ejemplo, por allá anda Leopoldo López, que es uno de los grandes miembros de ese sistema chavista. El señor se escapa de Venezuela. ¿Y en qué anda? Promoviendo unas elecciones donde participe Nicolás Maduro como candidato, promoviendo un gobierno de transición donde participe el chavismo criminal, promoviéndose él en lo personal como un actor para esa transición. Y entonces, ¿aquí a dónde vamos? ¿Cómo es eso que cuando se consolide el sistema? No, ya eso está consolidado. ¿Y qué es lo que va? ¿Cómo se visualiza el futuro? Acostumbramiento de la gente. Bueno, pero ya lo vemos. Ya cuando vemos que la gente está más pendiente de ver cuál es el cronograma en el que le toca cargar gasolina, en vez de ver cuál es el cronograma de las elecciones para saber cuándo va a protestar o cuándo se va a presentar en contra de alguna iniciativa, ya se entiende que el gran objetivo del sistema chavista a través de esa posición falsaria y protibularia se ha logrado, que es que la gente diga yo no creo más, yo me voy a olvidar de la política, yo voy a dedicar lo mío. Y así, el que tiene un familiar que le envía remesa, trata de ver como un montón de negocios pequeñitos ahí para multiplicar eso y qué sé yo, y hacer una torta y vender cada pedazo de torta en $1 y convertir entonces los $100 que le mandó un hermano, convertí esos $100, bueno, en 200 para poderse medio bandear. En eso anda. La cubanización es real en ese sentido y el avance va hacia eso. ¿Habrá que esperar un cambio generacional? Yo creo que quizás sí, pero también habrá que esperar unas definiciones internacionales porque estamos en un entorno global y eso que está ocurriendo en Venezuela está ocurriendo gracias a que unas condiciones globales lo han permitido. ¿Seguirán esas condiciones globales estando allí? No lo sé, pero lo que sí sé es que Venezuela no es una isla. Omar. Muy bien. Sí, eso a propósito de la gente que dice, bueno, ya pasó con Cuba. Hay alguna diferencia. Sin embargo, no pierdan ustedes esto de vista. En líneas generales es el mismo proyecto. Voy rápido a responder la última de nuestras preguntas del día de hoy porque ya tenemos que ir a hacer el corte. Se nos ha ido sabroso y rápida esta discusión el día de hoy. Luis Felipe Duarte dice, ¿servirá de algo la consulta del 5 y 12 de diciembre para quien sea elegido en los Estados Unidos? Luis Felipe Duarte, que nos escribe desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos. No comprendo muy bien la pregunta, pero me imagino que se refiere a si esta consulta tiene como propósito que el que sea o que termine proclamado como presidente de los Estados Unidos, bien sea el presidente Trump o el candidato Biden, ya virtual presidente electo, porque eso es lo que dicen todos los medios allá en las proyecciones, vaya a tomar en cuenta la consulta. Yo le voy a responder muy sencillo, como lo dije en tantas ocasiones con respecto a lo que habla la historia reciente. Esto mismo se dijo, este fue el mismo argumento hace 3 años, o 4, porque ahora fue en el 17, cuando el 16J. El 16J era la supuesta certificación, la tramitación y el apostillado de las quejas de los venezolanos en un papel para poner en blanco sobre negro el tema de nuestra disposición a salir del chavismo. Se dijo que la comunidad internacional requería ese papel para actuar. ¿Qué pasó después de 3 años? Nada. La comunidad internacional hizo algo más, además de las sanciones. Actuó la comunidad internacional, en el caso venezolano, teniendo como prerrogativa ese papel. No. Es lo mismo que se dice ahora. No, ahora sí van a actuar. Y con Biden en la presidencia menos todavía van a actuar. Entonces, eso a mí me parece un real engaño. Todo lo que se ha montado. Por eso es que he dicho que me parece absolutamente insustancial comentar el método de efectividad de la consulta. Para mí no tiene ningún asidero esa consulta.
es la reedición de algo que ya hemos hecho y cuyo argumento para existir este supuesto apostillado que se tiene que hacer, bueno, no de las notas del bachiller, sino del reclamo de un pueblo, eso es paja, eso es mentira, eso no existe. Eso no es que allá le van a mandar eso al Departamento de Estado. No, ahora sí, vamos a enfilar los buques a Venezuela. Mentira, eso es mentira. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la conclusión del programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta ya en el segmento conclusivo de esto que se llama Y así nos va. Voy a leer más mensajes. Hoy tengo ganas. Hay mensajes aquí, bastante, en todos los idiomas. Ah, qué bueno. Aquí nos escribe Salvador Hernández. Macron a un gouvernement merdique. What do you say? Ya, ahí te lo dejo, merdique. Sí, eso rima con algo, pero no voy a decirlo. Merdique, no, déjalo así. Mira, Carmen Rojas, ustedes se expresan como saboteadores de la democracia, ustedes se creen la tapa del frasco, nunca están de acuerdo con nada ni nadie. No nos creemos, lo somos. Ese es el problema que tú no has entendido, Carmen. ¿Eso lo dice quién? ¿Eso lo dice quién? Carmencita dice que nos creemos, ¿no? Lo somos. Pero Carmen, y nos lo creemos más porque la gente que nos detesta como tú no hace otra cosa que nos da público. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dejar de creer? No podemos. Lo sentimos la última cosa. Yo entro aquí y me siento, estoy entrando a Miraflores. Yo me siento aquí el último guarapo de papelón en Alemania. Imagínate tú. María de Bigot, la consulta es otro engaño. Seguir con ellos es correr la arruga. Guaidó ya no tiene vida y se asilará como muchos políticos millonarios. Mira, no lo sé. Eso último yo no lo sé. Pero sí creo que yo siento más bien... Bueno, pero ya tiene a la familia en Miami. Bueno, hay también peligros, Daniel. No es lógico que ese caballero, si estuvo en la gesta que se supone que estaba, tuviese la familia en Venezuela. Sí, claro, ¿verdad? Pero, ¿y qué fue de aquel muchacho humilde de Corapal que llegó a la Asamblea Nacional gracias a un carro prestado? Pero no sé, quedó atrás, pues le mejoró la vida. Le llegó el día de suerte de Héctor Lavoe también. Le llegó el día de suerte para sacar toda su familia de Venezuela y irse esto para Miami. Y bueno, y los peligros, pobrecito, ¿verdad? Saludos a Joaquín Lombardi, gran amigo, a Gabriela Penela también, que dice: la última Coca-Cola del desierto eres tú, Daniel. Ay, Dios mío. Joaquín Lombardi dice: esa gente está sacando poco a poco la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Pues porque ellos saben lo que vale un territorio como Venezuela. Desiree Pérez dice: esta gente debate con tonterías. Lo del saboteo fueron los rojiazul y se han dado cuenta. No sé quién debate con tonterías. Luis Coa: el régimen aprendió y torturó a 2 gerentes de PDVSA de su propio partido. Eso es verdad, eso ha pasado. Andreina Hernández dice: el último guarapo de papelón de Alemania. Qué risa, eres genial, Daniel. Oye, Dios mío, te está cayendo a piropo. Bueno, es así. Saludos a Kevin Ibáñez.
joven radiodifusor que desde España está también siempre pendiente de nuestras transmisiones. Inclusive sigue mucho, es fan de RCR, me ha enviado unas grabaciones de la vieja RCR, de la vieja Radio Caracas, de la Caracas 750. Una cosa maravillosa que he podido disfrutar gracias a Kevin Ibáñez. Nos saluda Rómulo Marcano de Buenos Aires y desde Madrid, Arcángel Delgado. Ronald, saludos a Ronald, a Tamaris López, Alexis Montero, quien nos pregunta ¿qué opinan sobre Leopoldo en aceptar a Maduro en unas elecciones presidenciales? Bueno, se lo acabo de decir, amigo. Leopoldo evidentemente es lo que es y no puede ser otra cosa. Es como esa canción del payaso que cantaba José José, que dice, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Bueno, es así. Leopoldo quiere ser el libertador montado en un caballo blanco, ¿verdad? Y con un perrito que se llame Rocinante o que se llame, qué sé yo, un perrito que se llame Nevado. Pero no puede. ¿Qué le toca hacer? Le toca hacer Leopoldo que por cierto, felicitaciones a doña Lilian Tintori, que en menos de un año viviendo en España ha logrado alcanzar un emprendimiento junto a su hermana, que fue reseñado ampliamente por la prensa rosa madrileña este fin de semana. La señora ha montado un imperio del fitness como entrenadora y como consultora en materia de fitness, ejercicio, vida sana, etcétera, etcétera, convirtiéndose en la favorita de las clases altas madrileñas para lo relacionado a mantenerse sanos en cuerpo y alma. Bueno, yo eso no lo critico porque cada quien tiene que... Yo la estoy felicitando. ¿Quién la está criticando? No, pero ya viene tú con tu veneno. Tu sorna y tu cosa. ¿Cuál sorna? Yo la estoy felicitando. Esa ironía, porque uno, el trabajo dignifica y cualquier trabajo es digno. Incluso la profesión más antigua del mundo, que no es el caso porque nosotros no estamos hablando de eso en este momento, pero cualquier trabajo dignifica. Yo no sé, porque yo me imagino que a la hora de ejercitar cuerpo se ejercita el cuerpo completo, pero más allá de todo eso yo no entiendo por qué tú tienes que sentir que yo estoy atacándola. La estoy felicitando. Eso de Leopoldo, me puse a pensar en este minuto, 2 minutos de pensamiento que yo tengo al día, porque yo no tengo más minutos de pensamiento, yo no pienso sino una vez al día nada más. Gracias a Dios, porque si no ya me hubiese pasado como cerebro, hubiese conquistado el mundo. El caso es que eso de que Leopoldo es Leopoldo me llevó a pensar en una frase que decía siempre, que era una frase no original, era de Ortega y Gasset, que no son dos personas, es un solo tipo, para los que no saben, es Ortega y Gasset, que era un profesor que daba, y el tipo todo el tiempo era la misma frase, entraba y decía, no, es que uno es uno y sus circunstancias. Es eso, la vida es eso. Uno no es lo que uno quiere ser, es lo que le toca por circunstancias ser. Uno es uno y sus circunstancias, Daniel, y se nos acabó. La circunstancia nuestra es que el tiempo es finito y se nos acabó por el día de hoy. Aquí una pregunta filosófica que nos hace Aldo Bobadilla. Si el trabajo dignifica, ser sicario dignifica, vender drogas dignifica. Buena pregunta, eso no tiene respuesta. O mañana vamos a intentar darle la respuesta. Esa pregunta es como el amor de María Teresa Chacín. El amor es como las cosas que nunca tienen respuesta. Hasta luego, hasta mañana. Gracias por estar allí. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Cuore di Gelato, helados que llegan